Bueno, pues habrá unas imágenes como punto de referencia, pero son comentarios, ¿verdad?, que haremos y recordaremos algunas evidencias alrededor de lo que vamos a estar dialogando. El tema es diálogo entre enfermeras. En este caso, pues, dos profesionales de la enfermería quirúrgica sobre la buena praxis para la seguridad del paciente quirúrgico. Ya nos presentaron, pero es un gran reto para la OMS, ¿verdad, José? Sí. Así es. ¿Qué decimos que es un gran reto para la OMS? Pues es que, más que todo, antecedentes, porque la OMS ha trabajado mucho por la seguridad de los pacientes. Desde el 2004 está puesta en marcha la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. En el 2005 puso atención en las manos, ¿verdad? Porque vio que era, la higiene de manos un aspecto muy importante para la seguridad del paciente. También en el 2008 vieron lo de las cirugías salvavidas y pues bueno, a que nosotros las de quirófano, pues ahí se vino un revuelo para nosotros. Y en el 2017, la medicación, que también es un aspecto muy, pero muy importante y le está poniendo mucho, pero mucho énfasis la OMS, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario de esos retos y que parten a partir de los antecedentes. Así es, y que esto Finita, aterriza, ¿verdad?, en acciones esenciales para la seguridad del paciente, de donde surgen grandes recomendaciones para liberar de daño accidental a nuestros pacientes y también, ¿verdad?, para minimizar la posibilidad de error. Así es. Sabemos que es un grave si no tomamos medidas. ¿Cuáles son las últimas medidas? Sí, vamos a ver la imagen. Ajá. Ajá. Sí, pues es un grave problema, porque es un grave problema para la seguridad pública en todo el mundo. Y bueno, siempre hemos conocido esto de que es más probable que tengamos algún problema de salud en un hospital que el subirnos en un avión. Qué terrible es esto, ¿verdad? Porque ahorita te subes a un avión y primero yo me persino, ¿verdad? Y sin embargo, pues entras a un hospital y pues a lo mejor también tenemos que persinarnos, ¿verdad? Más que todo por todo lo que hablábamos ahorita de lo que ha hecho la OMS por la seguridad del paciente. Y hay un alto riesgo, hay muchas instituciones como la aviación, como las centrales nucleares, que han trabajado mucho por la seguridad, entonces nos falta mucho también a los hospitales trabajar al ratito vamos a ver estadísticas y ahí se muestran todas estas estadísticas. 1 de cada 300 pacientes sufre daño ocasionado por la atención atención médica. Qué grave, ¿verdad? ¿Y cómo la podríamos, cómo nos las define? La OMS nos da una muy buena definición que por ahí comentábamos. Sí, la OMS y, por ejemplo, instituciones como la Agencia de Investigación de la Calidad y del Cuidado, dice que es un conjunto de estructuras y procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos, resultados de exposición a un sistema de atención médica a lo largo de una enfermedad o de la realización de un procedimiento. Y bueno, sacó la OMS en el 2021, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el día 17 de septiembre. Entonces, también lo promulgaron y tuvieron ahí ciertos objetivos. Empezaron, creo que con los medicamentos, ¿no, Lupita? Algo así. Así, bueno, ahorita precisamente en este 22 es sobre los medicamentos. En el 21 fue más orientado hacia el embarazo, hacia el recién nacido. Porque vieron que había problemas, ¿verdad? Hay muchos problemas Cada año, dependiendo de la problemática que más se ha exacerbado en cuanto a seguridad del paciente, busca la manera de generar estrategias de que se minimicen. Efectivamente, el año pasado fue muy orientada al embarazo, ¿verdad? Sí. A un embarazo
recién nacido protegido de daños. 2000 orientado hacia la medicar en cuanto a hacerlo correctamente, ¿no? Así en la es. calidad de atención a nuestros pacientes. Sí. Comentabas de eventos adversos, ¿sí? Y Así es. efectivamente aquí nosotros podemos evitar desde una cuasi falla, que es casi una falla, ¿verdad? Y lo vivimos frecuentemente. Sí. No dejemos que eso evolucione a un evento adverso y mucho menos, ¿verdad?, a un evento centinela. Recordemos que es muy importante que desde que detectamos una falla, por pequeña que sea, que no puse el barandal, el más común, ¿sí? Es una falla y puede generar un evento adverso si nuestro paciente, dependiendo de ciertas condiciones, se nos cae. Y eso puede desencadenar en un evento centinela si queda con lesiones graves o la muerte en un paciente. Así es. Tú estás en el área de central de esterilización. Así es. ¿Cómo podemos minimizar riesgos? Porque en esterilización se pueden dar cuasi fallas y errores que pueden caer en Y te voy a poner un ejemplo bien simple que ya me ha pasado cuando tienes a veces personal nuevo o tengo pasantes, ¿verdad? Que a veces los enlaces de turno que son a veces muy desfavorables y que en algún momento dado se acomodan materiales que no están estériles en un área donde se resguarda el material estéril y que en algún momento dado ese material puede pasar o se pasa por otro personal a una sala de quirófano, ¿verdad? Y si la enfermera quirúrgica no detecta ese problema, ese paquete ya se fue sin esterilizar. Entonces, si la enfermera quirúrgica lo detecta y dice, porque a veces tenemos una buena sensibilidad, Lupita, detectamos cuando un paquete está estéril y cuando no está estéril. Entonces, y esa sensibilidad pues nos la da el tiempo. Imagínate que sea una quirúrgica nueva, a veces no se va a dar cuenta que ese paquete no va a estar el estéril y se va a convertir, va a entrar en la cavidad del paciente, por ejemplo, una compresa, imagínate, va a quedar, si lo detectó va a ser una cuasi falla. Si no, pues a lo mejor va a provocar alguna infección en el paciente y va a ser un evento adverso. O inclusive, como tú decías ahorita, hasta pudiera llegar hasta la muerte. Digo, es un evento sentinel o dañar al paciente, ¿verdad? Esto es grave y es una reflexión que todos tenemos que hacer. Si nos llegamos a equivocar, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Al aceptar la equivocación es un acto de valor, ¿sí? Que ayuda a evitar situaciones en lo futuro. ¿Qué nos podrías agregar con esto? Sí, yo te agregaría Lupita, que cada año se hospitalizan aproximadamente 421 millones de pacientes. De estos 421 millones, casi el 43% dan a un evento adverso. Fíjate qué cifras tan crudas, ¿verdad? Y de acuerdo a la estimación más conservadora, en los últimos años nos indican que los pacientes de esta atención médica ocupan el 14º lugar de mortalidad a nivel mundial. Fíjate. Grave que tantos millones, ¿verdad? Sí. Caigan en un evento adverso. En una adversión. Así es. Porque nosotros no lo detenemos a tiempo. ¿Sí? Así es. Y como dice aquí, 1 de cada 10 pacientes sufre daños durante la estancia hospitalaria. Sí. Reflexionemos todos, nosotras y el público que nos escucha, ¿sí? Desde que nosotros hacemos una instalación de venoclisis, desde ahí, ¿verdad? Si no tenemos el cuidado, una falla puede irse a una fleritis, puede irse a una septicemia, Tratemos de detener estos problemas. ¿Qué les al respecto? Yo te agregaría, Lupita, que la OMS nos dice que en los países de ingresos altos se calcula que 1 de cada 10 pacientes sufre un tipo de daño durante esta estancia en el hospital. Y estos daños o consecuencias
o eventos adversos, y de ellos el 50% puede ser prevenible. Fíjense, el 50% puede ser prevenible. Así es. Esa imagen que tenemos aquí me hace alusión a lo que hemos estado últimamente como buena praxis llevando de evitar la hipotermia en nuestros pacientes, porque le provocamos graves desequilibrios metabólicos, es candidato a una infección. Veamos la evidencia científica y nos lo señala así. El 20% de nuestros pacientes que caen en hipotermia son candidatos a una infección, aparte del desequilibrio metabólico, ¿verdad? Así que, ojo con ello, el conocimiento es importante, muy importante. Aquí, la historia clínica de nuestros pacientes. Sí. Conocerlo para identificar, hay que identificar qué posibles daños, ¿verdad?, pueda ya traer para que tomemos medidas y no lo compliquemos más. Porque hasta un analgésico, ¿verdad?, lo puede complicar gravemente si no sabemos, si lo combinamos mal, hablando de medicamentos, o si es alérgico a alguno de ellos. ¿Qué podrías decirme con respecto a esta historia? Te quiero contar, Lupita, de un estudio que se hizo sobre los eventos adversos en 26 países de ingresos medianos y de bajos, con una tasa de eventos adversos del 8%, y que el 83% de estos eventos adversos pudo haberse prevenido. El 30% causaron, fíjate, la muerte de estos pacientes, y aproximadamente 2/3 del total de estos eventos adversos en el mundo ocurre en países de ingresos medianos y bajos. Y yo te quiero preguntar, Lupita, nosotros, México, ¿qué somos? Bueno, nosotros se dice que somos un país en vías de desarrollo. En vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Pues yo creo que caemos en ese rubro, de mediano a bajo. Y eso es un poquito rojo, sobre todo, porque que nos estén clasificando que el nivel de preparación, el nivel per cápita de ingresos, influye de alguna manera para que se presenten estos eventos y para que un 20%, acabas de mencionar, fallezca. Así es una situación. Sí, estamos en vías de desarrollo, tenemos que cuidar muchos puntos, sabemos que hay carencias, sí, pero el conocimiento es poder. Nosotros conociendo muchas cosas, podemos evitar daño a nuestros pacientes. En cuanto a los medicamentos, que es algo que en este momento, ¿verdad?, en este 2022 se va a hacer mayor énfasis. ¿Qué les podrías comentar Sí, fíjate que ahora, como lo dijimos ahora, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, ahora en septiembre, ellos proponen objetivos en este 2022, que es aumentar la concienciación mundial sobre la elevada carga de daños debidos a los errores de medicación y a la práctica de medicación poco segura. También abogar por una acción urgente para mejorar la seguridad en la medicación. También ellos como objetivo es implicar a las principales partes interesadas y los asociados en los esfuerzos para prevenir los errores de medicación. Empoderar también a los pacientes y a la familia y que se involucren activamente en el uso seguro de medicamentos. Y por último, ampliar la aplicación del reto mundial de la OMS de la seguridad del paciente, la medicación sin daño. Eso es lo que nos pide la OMS para este año 2022. Sí, creo que también había que agregar desde un inicio, ¿verdad?, identificar muy bien al paciente. Sí, porque definitivamente. Un error es que también con ellos, así como podemos equivocar la cirugía, podemos equivocar el tratamiento, el medicamento.
Entonces, siempre presentarnos con él, siempre identificarlo. Y una de las recomendaciones, ¿verdad? También la regla de oro para el medicamento, checarlo tantas veces sea necesario. Así es. Y bueno, una de las acciones esenciales es el uso de medicamentos de alto riesgo, ¿verdad? Que es también dentro de las acciones esenciales. Así es. Tenemos por ahí un dato, ¿verdad?, de cuál es el costo global de los errores en medicación. Increíble, sorpréndanse. Sí, 42,000 millones de pesos anuales, ¿verdad? Este costo global, con pérdidas de ingresos para los trabajadores, para los costos sanitarios, hay pérdida en la productividad. Imagínate un paciente que tiene un evento adverso, o que tuvo un evento adverso, pues obviamente no va a ir a trabajar, ¿verdad? No, los hospitales obviamente van a tener que invertir más dinero en esas curaciones, a lo mejor en esos sistemas de curación de heridas, o sea, hay mucha inversión. Estas cifras representan casi el 1% del gasto sanitario a nivel mundial. Imagínate, pero bueno, es Sí. en cuanto a la economía. Ahora, el aspecto social, ¿sí? Sí. El impacto social que se tiene, porque el paciente se mantiene más tiempo hospitalizado o incapacitado, alguna lesión o un daño que provoca la muerte y la familia se queda desprotegida, económico, es importante, pero el social no lo podemos soslayar. Así es. Y esos errores en la medicación, ¿por qué se dan? Pues por deficiencias en esos sistemas de medicación, por el cansancio del trabajador sanitario. Te comentaba cuando estábamos preparando esta clase que es bien triste, por ejemplo, los pasantes, ¿verdad? Yo tengo pasantes de enfermería y ganan 400 pesos a la quincena. ¿Tú crees? Ellos tienen que trabajar, obviamente con 400 pesos no sobreviven, tienen que trabajar en otra parte. Y obviamente llegan cansados, ¿verdad? Digo, yo siempre trabajé en dos partes y obviamente, como dices, no rindes adecuadamente. O también la falta de personal. ¿Qué sucede ahorita en los hospitales? Se necesita y te quedas porque se necesita la atención de enfermería. La falta también de personal de enfermería es otro de los factores. Otro factor, factores humanos que pueden afectar la práctica de la prescripción. Esa transcripción también, a veces la letra de nuestros compañeros médicos, pues no es la más adecuada. Por eso ahorita ya se piden que sean en electrónico las indicaciones, esa dispensación, esa administración con todos los correctos. Ahora, ¿cuántos correctos hay, Lupita? Como 10, ¿verdad? Sí. Y seguimiento y que nos pueda causar incapacidad grave o inclusive la muerte a nuestros pacientes. Sí, una gran verdad has dicho. Enfermería a veces puede incurrir en ese error en la medicación, el cansancio, juega diferentes roles. Nosotros como enfermeras lo vivimos en la operación, ¿sí? Somos enfermeras profesionales que queremos dar lo mejor, pero también jugamos el rol de madres, ¿verdad? De esposas, fuera de que no te alcance y que tienes que trabajar hasta en doble lugar. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos, ¿verdad? Para que la enfermería también ocupe un estatus mejor. Pero la situación muy grave es que hay un enorme déficit de enfermeras. Así es. Incluso con la pandemia hubo pérdidas y no se han recuperado. Y lo más grave, no sé, la disciplina de enfermería, la carrera de enfermería no es muy atractiva. Cada vez veo menos inscritas en nuestras escuelas. ¿Sí? ¿Qué está pasando? No les vendemos la idea de la noble labor de enfermería, de la importancia también de que ayudamos a quien nos necesita.
Otro elemento, fíjate, importante en los medicamentos, algo que se nos estaba pasando, las acciones relacionadas con el almacenamiento. Ah, ¿Cómo sí, cómo no. ¿Dónde están? ¿Sí? Un Sí, punto. a veces no hay climas, fíjate, y a veces donde se resguardan los sueros o donde se resguardan los medicamentos no están a la temperatura adecuada y ya ese medicamento es un almacenaje que no es el adecuado, ¿verdad? Y ya no va a ser el mismo efecto de ese medicamento o de ese suero si no está en las condiciones adecuadas resguardado. Sobre todo, ojo con los electrolitos concentrados, con las quimioterapias, Sí. con los radiofármacos, las insulinas incluso necesitan un cuidado especial, los anticoagulantes. Entonces, invitemos a nuestras colegas a ser muy cuidadosas al respecto. Y bueno, vender la idea, sí, vender la idea de que enfermería es hermosa, sí. Y ojalá y se inscriban más gentes a las licenciaturas en enfermería y continúen adelante, porque necesitamos mucha enfermera en los hospitales. Se están quedando solos algunos servicios, una enfermera que anda corriendo, atendiendo a todo el mundo, y ese es un factor que hemos descuidado para la seguridad. Una enfermera que tiene que ver a muchos pacientes, que está cansada porque tiene que cubrir y doblar turno muchas veces. Los indicadores, ¿verdad? No se cumplen. No se cumplen los indicadores. Y hay ciertos eventos adversos que son muy caros. ¿Se los quieres recordar a nuestro público? Y tuvimos hace poco una clase muy bonita sobre la trombosis venosa, ¿verdad? Tromboembolia. Estamos haciendo una tesis, un trabajo de investigación al respecto, muy interesante. Sí, ese es uno de ellos, de los eventos adversos más caros, la tromboembolia venosa. El otro son sí, el otro es las úlceras por decúbito y las infecciones. Son de los tres más importantes, de los eventos adversos más caros. Y que se calcula que el costo global de estos daños causados al paciente solamente en estos países asciende a miles de billones de dólares al año. Son caros el que se presente. Y son frecuentes, ¿verdad? Digo, yo como cuando estaba trabajando. Y nuestro paciente quirúrgico. Sí. Cuando estabas trabajando, sí. Cuando estaba trabajando, no frecuentemente me tocaban estar en el piso de paciente posoperado de cadera, de repente la paciente fallecía, o sea, estaba bien, inclusive, ¿por qué? Por una tromboembolia, ¿verdad? Entonces sí es frecuente la aparición y es prevenible porque en la clase que vimos de la tromboembolia, nos daban las medidas que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque es un evento prevenible, ¿verdad? Utilizando las medias de compresión, que sí las hay, ¿verdad? Y sin embargo, todavía hay hospitales que utilizan vendaje, ¿verdad? Si gustas, podemos continuar con lo que estábamos conversando. Por ejemplo, algo que estamos comentando es justo el uso de vendaje, ¿no? De miembros inferiores. Sí. Y lamentablemente muchas veces por la falta de insumos en los hospitales, esto de los vendajes se sigue utilizando, ¿no? Porque es literalmente lo que hay, ¿no? Y de eso se da esa pauta. Así es. Comentar algo de lo que estaban comentando, perdón la redundancia, justo aquí en el chat. Mencionaban sobre cuáles son los errores con mayor frecuencia. Creo que respondí por ahí el comentario. Lamentablemente es complejo. Tú ayúdame, por favor, a ver si estoy tal vez en una idea errada o algo por el estilo. Pero lamentablemente es complejo determinar la incidencia de cuál es el más frecuente. El más frecuente, sí. Justo debido a la falta de reporte. Por ejemplo, dentro del diplomado, un tema que analizamos fue el de óblito, ¿no? El olvido de materiales dentro de cavidad abdominal, que justo muchas veces no se reporta, no se menciona, ¿no? Por temor a que te vayan a dar un castigo, ¿no? A comprometer en alguna situación médico-legal, etcétera, y no se da seguimiento adecuado.
Entonces, respondiendo a ese comentario que hacían ahí, creo que es complejo a veces determinar esto, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Ahí preguntan que si en los pacientes de oftalmo se tienen que poner vendas o se tiene que poner o se tiene que poner las mallas. Digo, la especialista que nos dio el tema la vez pasada, ella nos decía claramente, el vendaje no sirve para nada. No, las medias ya vienen reguladas con una compresión baja o mediana que en algún momento dado se necesita en el paciente. Y en los pacientes oftalmológicos, obviamente, no es tanta la estancia hospitalaria, es para los pacientes que en algún momento dado sus cirugías son prolongadas, ¿verdad? Entonces, sí, digo, estuvo muy interesante. Los que tengan oportunidad de ver el canal de YouTube de la FEMEC, ahí está esa exposición y está muy bien. Hablaba también de unos aparatos especiales, de unas, para hacer la compresión ya medida, ¿verdad? En el paciente y sobre todo para las cirugías que van a hacer, van a durar tiempo. Ok, estábamos hablando de las medias de compresión, Lupita. No quiere. No quiere jalar. Bueno, de este comentario que hacías ahorita sobre tal vez el paciente oftalmológico no requiera, hay que recordar también que el uso o la indicación de las medidas de compresión no solo va encaminada a la duración de la cirugía, que es para cirugías mayores y de larga duración. También tiene mucho que ver el criterio de selección, el hecho, uno, de antecedentes del paciente, ¿no? Y dos, claro. Sí. El tiempo de recuperación que se considera. Si al paciente, ejemplo, al paciente oftalmológico, la mayoría de las veces, y no en todos los casos, en unas horas ya está caminando, ya está deambulando y generalmente es cirugía ambulatoria, es decir, el paciente va a empezar a incorporarse a su vida cotidiana. A diferencia, por ejemplo, de una cirugía bariátrica o cirugía estética, ¿no? En donde va a tardar días tal vez en caminar habitualmente, como lo hacía habitualmente. Entonces, de ahí, incluso en cirugía bariátrica están estas medidas de compresión intermitente, ¿no? Por el alto riesgo de acuerdo a los antecedentes del paciente. Sí, también en infecciones, no sé si comentaron que también es muy prevenible. Con el simple lavado de manos correctamente podemos evitar infecciones, olvídate. ¿Sí? Incluso comentábamos, y lo vimos en uno de nuestros webinars, ¿verdad? Que ya si se demuestra que fue por lavado de manos, ya tiene problema legal, porque se está llegando a ese extremo. ¿Sí? Y es en cuanto a las infecciones hospitalarias. Así es. Aquí, en cuanto a las infecciones hospitalarias, Lupita, 14 de cada 100 personas hospitalizadas en el mundo contrae una infección. 7 de los países de ingresos altos y 10 en los países de ingresos bajos. Cada año, cientos de millones de pacientes se ven afectados en todo el mundo. Cada año, cerca de 3.2 millones de pacientes de la Unión Europea contraen infecciones en un centro de salud. Y 37,000 fallecen por esta causa, por una infección. Sí, y mira, y por ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, Lupita. Bueno, también algo que hay que informarles, ¿verdad? Que la más frecuente, ¿sabes qué son? Las IBUs, la infección de vías urinarias. Así que, Lupita, ojo, cuando ponemos estas ondas, es importante. Así es. La otra, ¿verdad? Es cuando los catéteres. Hay que hacer una correcta asepsia también, la infección del sitio quirúrgico, las bacteremias, las neumonías. Sí. Asociadas, ¿verdad? Muchas veces a la atención. A la atención. Y en los ambulatorios, las gastrointestinales. ¿Sí? Así que lo fundamental para erradicar estas que acabamos de mencionar, la evidencia nos dice que es la higiene adecuada de manos. Y tan barato, de verdad, que digo, tan sencillo, que es como lavarse las manos, pero bueno, nos hace falta mucha cultura. Higiene correcta, recuerden. Así es. Y aquí había que recordar los 5 momentos.
Sí, hay ¿Recuerdas dos, los 5 momentos? muy importante, 2 antes y 3 después, para que no se me olvide. Siempre les digo en mis clases, Ajá. 2 antes y 3 después. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar alguna tarea séptica, después del riesgo de la exposición con líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos son los momentos. Esos son los momentos. Y bueno, ¿y en el quirófano? Pues los procedimientos quirúrgicos, que son los que nos importan mucho a nosotros, ¿verdad? Las quirúrgicas. Poco seguros, esos procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones hasta el 25% de los pacientes. Anualmente, casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas. 1 millón fallece durante la intervención o inmediatamente después de ella. Muy alarmante, ¿verdad? Y bueno, también, sí, alarmante eso, pero también bastante alarmante que no identifiquemos bien al paciente y sea el paciente equivocado, ¿sí? La pierna equivocada, el ojo equivocado, el riñón equivocado. Y ya ha pasado, Entonces, Lupita. debemos... Qué triste. Ha pasado, ha pasado. Entonces, ojo, ahí nuevamente entra lo que es la comunicación y la identificación con toda la precisión del mundo. No nos vayamos nada más con el nombre porque se pueden... La recomendación es que sea nombre, ¿verdad? Y fecha de nacimiento, porque nombres, por ejemplo, Lupita López, habemos un montón, ¿sí? Guadalupe López. Entonces, pero ya con la fecha de nacimiento ya es una manera... Esa es una de las recomendaciones. Y por eso nos piden dos identificadores, ¿verdad? Mínimo. 2 identificados, sí. Así es. Para que el procedimiento sea seguro en el paciente correcto. También hay aspectos, ¿verdad?, que afectan o dañan la seguridad del paciente. Sí. La falta de precisión, ¿verdad? La seguridad para realizar el procedimiento. También el retraso en los diagnósticos. Ayer no nos quedaba muy claro, pero también acuérdate que es la atención del área médica también. Ese retraso en los diagnósticos también son de los aspectos que afectan o dañan la seguridad del paciente. Sí. Y el aspecto de la precisión, yo agregaría mucho ahora que a veces el uso del celular en el quirófano no nos hace ser precisas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos ahí contestando, andamos texteando, o andamos y el teléfono, pues obviamente, pues es uno de los más contaminados porque lo traemos en todas partes, inclusive hasta en el baño, ¿verdad? Nos vamos al baño con él, ¿verdad? Entonces ahí no estamos siendo precisas en la atención. Pues sí, ya hay incluso, sí, ahora he visto por ahí unas bolsas herméticas para que también se laven, se higienicen, pero bueno, y es compromiso, es de cada uno de nosotros. Si estoy con mi paciente, debo de enfocarme a mi paciente, ¿sí? Y bueno, el marcaje también es importante, pero no ese marcaje que ven ahí, el marcaje del sitio anatómico, ¿sí? El proceso de verificación del procedimiento, el time out, ¿sí? Y hay hospitales que todavía no lo usan, Lupita. Hay muchos hospitales, hay que ser sinceros, ¿verdad? ¿Y sabes qué nos dice? ¿Qué se nos dice? Que es obligatorio. Es una obligatoriedad. Sí, aquí en México sí. Es obligatorio de todos los hospitales, ¿verdad?, que apliquen este protocolo universal. Así es. Y bueno, los fallos humanos en el sistema, ¿verdad? Si no los detenemos, vamos a causar graves daños. Sí. En calidad siempre se aplica este queso, el queso suizo, donde cuando surge ya el daño, ¿verdad?, tuvo que haber pasado por varios filtros que se pudieron haber detectado desde un principio, ¿verdad?
A lo mejor un aparato que no es inadecuado, no está funcionando bien, no ha habido una supervisión, un mantenimiento adecuado, y luego aparte no se comunica, y luego hay una formación insuficiente, y todo esto en algún momento va a redundar en algún daño al paciente, ¿verdad? Sí, como dice ahí, ¿verdad? Los procedimientos llevados a cabo de manera incorrecta son problema en los establecimientos, en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales. Y esto que son es importante. La falta de participación del paciente también, pues no hay participación. Así es. Y bueno, de ahí surge, ¿verdad? En México, ¿quién regula, ¿verdad?, estas acciones esenciales para la seguridad del paciente? Ahí está, claramente. El Consejo de Salubridad. Sí, Lupita, yo de veras que admiro al Consejo. Mucha gente hasta le tiene miedo al Consejo, ¿verdad? Ahí viene la certificación, pero de veras que su objetivo es tan noble, el que persigue es que no haya daño en el paciente, no haya daño en el personal y que no haya ningún daño también en el familiar. Y esos son los objetivos principales que tiene el Consejo de Salud General. Y yo creo que se dio la tarea de hacerlo, transformar en acciones esenciales de la seguridad del paciente, y las hizo obligatoria en el 2017, precisamente para poder acotar todos esos eventos que pudieran suceder. Entonces, con base a esto, para todos los que nos están escuchando, las acciones esenciales para la seguridad del paciente son obligatorias, ¿sí? Hay un acuerdo que las declara como obligatorias. Y nuevamente aquí les recordamos, ¿verdad?, los procedimientos del protocolo universal, que van desde el marcaje, ¿verdad?, el sitio quirúrgico. ¿Nos podrías recordar un poquito cómo es esto, Finita? Sí, yo creo que la diapositiva sí. En la siguiente diapositiva viene, sí, más adelantito lo tenemos, lo del marcaje. ¿Cómo puede ser? Si quieres avanzarle un poquito. Este marcaje debe ser de la misma forma en toda la organización. No, el anterior, Lupis. Debe de ser de la misma forma en toda la organización. Debe de ser efectuado por alguna de las personas que forman parte del equipo quirúrgico. Debe hacerse de preferencia, o de ser posible, estando el paciente despierto. Puede ser efectuado también por la enfermera. ¿Ya te me fuiste, Lupita? ¿O ya me fui yo? Dice. Se fue Lupita un momento. Sí, ya sé que está batallando con el internet. Sí, entonces este marcaje, pues es la... Fui yo. ¿Se ve la imagen o la vuelvo a poner? Vuélvela a poner. Completamente te sales. Sí, no sé qué pasa. Mil disculpas a nuestro público, Dios mío. Ahí está, el marcaje quirúrgico. Y también dice que este marcaje debe estar visible en el paciente, cuando empiece la cirugía. Y cuando ya esté cubierto con las sábanas, ese marcaje debe de estar visible. Dice que puede ser realizado también por el personal de enfermería, ¿verdad? Con supervisión. Y también por los estudiantes de enfermería, pero con bajo supervisión, ¿verdad? Dice que puede ser por ejemplo, el del Instituto Mexicano del Seguro Social. En todo el Instituto Mexicano del Seguro Social es una diana. También puede ser una palomita, puede ser un asterisco, ¿verdad? Ahí tienen las iniciales del médico también.
Entonces, estas son las características que tendríamos que considerar cada Así vez que es. hacemos el marcaje. Así es. ¿Qué se marca? En cirugía oftalmológica, ¿cómo debe de ser? En cirugía oftalmológica se debe marcar la piel del paciente, por ejemplo, puede ser en la frente, en el párpado o en la órbita. Aquí en los procedimientos odontológicos también se debe hacer. Mira, yo no sabía que dentro del odontológico también se debe de hacer, pero se debe de hacer con un odontograma. Obviamente no hay marcaje, pero en el odontograma sí se debe marcar. Y también en la cirugía maxilofacial, en la cual debe de llevarse a cabo si corresponde el marcado del sitio anatómico, ¿verdad? Ya sea izquierdo o derecho, dependiendo. ¿Cuándo Pero puede aquí nos dice que en los niños, ¿verdad? Ahí lo podemos omitir, ¿sí? Sí, le Porque puede todavía su piel es muy delicada y le aplicar. podemos dejar marcas permanentes, ¿verdad? Le podemos Sí. generar un daño mayor si hacemos marcaje. Así que ojo con los chiquitos. ¿Sí? En cirugía de urgencia tampoco se cirugía de urgencia. Se debe de omitir. O cuando hay gran daño también al espacio donde se va a hacer la intervención. O cuando el paciente no lo quiere, porque sí ha tocado que pacientes no quieren que les marque. Bueno, pero ahí hay que recomendar. Hay que convencer que es por su seguridad, ¿verdad? Es por su seguridad. Hay que convencerlo. Pero también hay que respetar, ¿verdad? Bueno, aquí la verificación preprocedimiento, el paciente correcto, el procedimiento correcto, la disponibilidad de todos los insumos que se necesitan, el marcado del sitio anatómico, la alergia, el riesgo de sangre si corresponde, el sangrado si corresponde, y en algunos otros que define la organización, y también nos dice que se recomienda modificar esta lista dependiendo o adaptarla dependiendo de las necesidades de la organización, ¿verdad? Y esto ya, bueno, ya muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y el time out? ¿Qué vamos en el time out? En el time out. Con que hagas 3 cosas, Lupita, la confirmación porque este se debe de realizar en todos los procedimientos. Así es, y con que hagas 3 cosas, que identifiques el lugar, que identifiques el sitio, y el procedimiento. El procedimiento, exactamente. Con esos 3, con eso es suficiente. Así es. ¿Y en qué procedimientos? Uy, pues tú me decías anoche que en todos, ¿verdad? Todos, efectivamente. En transfusiones de sangre, en radioterapia, pues en nosotros, en todos los procedimientos quirúrgicos, en tomas de biopsia, en los procedimientos odontológicos, colocaciones y retiros de dispositivos, estudios de gabinete también que se les vaya a poner medio de contraste en la colocación de accesos vasculares, ¿verdad? Sí, pero también en imagenología, en laboratorios, en patología, cuando mandas las muestras, hasta los medicamentos, ¿verdad? En sí, de ahí que te decía, pues es que es en todos los procedimientos es importante, muy importante hacer el chequeo, ¿sí? Sí, y bueno, dentro de las recomendaciones, las agregando a lo largo del tema, ¿verdad? Sí.
las principales recomendaciones que te hacen. Importante la identificación del paciente, por higiene de manos, muy importante el marcaje en el quirófano, el tiempo fuera en el quirófano, más problemas. Y bueno, la responsabilidad del equipo quirúrgico. Así es. Todos, la ciudad de todo. Y en este sentido debemos de tener una cultura para la seguridad del paciente. Y esa cultura va muy de la mano de lo que son los valores, las actitudes, las percepciones, las competencias profesionales, los objetivos de la institución, cultura para la seguridad. Así es como la definimos, como un conjunto de valores y actitudes, de competencias. ¿Qué podrías hacer? Sí, aquí pues un aspecto bien, pero bien importante, Lupita, es ese involucramiento, la anterior, por favor, el involucramiento que pueden tener el equipo quirúrgico y también los directivos. O sea, yo creo que si no están bien involucrados nuestros directores, nuestras jefas de enfermeras, nuestros jefes de servicio, dentro de todos estos procedimientos, pues no se va a poder hacer mucho. Esta búsqueda de seguridad del paciente en el quirófano requiere la implicación y participación también del equipo quirúrgico, de nosotros, de los médicos, de los anestesiólogos, de las mismas enfermeras de quirófano. Es importantísimo esto, ya que todas las acciones, pues obviamente deben de estar encaminadas hacia la seguridad del paciente. Todos en el mismo tenor, ¿verdad? De cuidar a nuestros pacientes. Y habría que agregar tal vez el aspecto ético, ¿sí? Y la honestidad, ¿sí? El aspecto ético es importante. Si algo hice mal, si algo falló, si algo detecté, hacerlo evidente, registrarlo para que no vuelva a suceder. Tomar medidas. Se tiene miedo todavía, Lupita. Se tiene miedo todavía a hablar de ese evento adverso y sin embargo se tiene que hablar, se tiene que registrar para poder que no nos suceda otra vez, ¿verdad? Se tiene que analizar ese evento. Y ahí tiene mucho que ver esos directores, esos jefes de área, esos jefes de servicio, ¿verdad? Así es, facilitemos esta seguridad del paciente, que seamos un verdadero equipo, ¿sí? Y bueno, no olviden esa lista de verificación de segura, aplíquenla. Es obligatorio para todos, ¿sí? Sí, mejorar la comunicación es importantísimo, la escrita, la técnica, la tecnológica, ¿verdad? La oral, esa comunicación es importante. Sí, esa comunicación es bien importante, Lupita, en esos enlaces de turno, bueno, que siempre son un aspecto bien álgido. Tenemos una conciencia quirúrgica. Bueno, ahí seamos más humanas, ¿verdad? Y más profesionales con ética y veamos que la disponibilidad adecuada de los recursos también es importante. Si sabemos que necesitamos algún elemento, hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Sabemos que a veces no tenemos la pinza correcta, pero hay que pedirla porque a veces dañamos al paciente. Hay que gestionarla, ¿verdad? Y que no tenemos los antisépticos adecuados, hay que pedirlos. Ahora hay tanto conocimiento al respecto que falta la voluntad de solicitar. Esas mallas de compresión no las tenemos, pues hay que gestionarlas, ¿verdad? Hay que pedirlas. Yo entiendo que
Ahorita el país está sufriendo por muchas faltas de muchos materiales, pero hay que gestionarlo, ¿verdad? Hay situaciones donde no puedes decir, es que no hay, o sea, un detergente enzimático, es que lo puedo cambiar por otra cosa, por Isodine, no, tiene que ser detergente enzimático, no hay opción. Ahí sí hay cosas que verdaderamente no, tienen que ser esas, ¿verdad? Y también pues la disponibilidad del personal, ¿verdad? Luchemos porque sea lo correcto. Sí. Todas hagamos posible. Así es. Hagamos todo lo posible, ¿verdad? Para que se apliquen los insumos correctos, las técnicas correctas, al paciente correcto y ofrezcámosle seguridad. Estamos tocando todos estos puntos a lo largo de nuestras sesiones, ¿sí? Así es. Es un esfuerzo que estamos haciendo todos y la federación para que estemos al día y veamos a través de los webinars, ¿verdad? Les damos tips, conocimientos y todos sean seguros en sus acciones, más precisos en nuestras acciones y nuestro paciente se sienta mejor con nosotros. Por aquí también hay que actualizarnos, hay que certificarnos, hay que seguir creciendo profesionalmente. El conocimiento es poder y nos da seguridad a nosotros y seguridad a nuestro paciente. Estas son algunas de nuestras referencias. Así es. Bueno, nos despedimos con este bello mensaje. Ay, sí, hoy 20 de mayo. Sí, por favor, porque sí. hoy... Insistí mucho porque hoy es el 20 de mayo, es el Día Mundial de la Abeja. Ese animalito tan insignificante, y aquí dice, no me agredas, porque a veces vemos una abeja y ya queremos ya matarla, ¿verdad? Dices, ¿sabías que si la abeja desapareciera de la superficie de la tierra, entonces el hombre solo tendría 4 años de vida? Sin abejas no hay polinización, no habría plantas, no habría animales. Entonces, hoy en la mañana estaba viendo un documental, ¿verdad? Que si estos animalitos desaparecieran, ya no íbamos a... Si no hay alimento para los animales, pues no va a haber animales, ¿verdad? Y no vamos a comer. Entonces, hay que cuidarlas, a estas abejitas, no tenerles miedo, sino simplemente, pues a lo mejor alejarnos, ¿verdad? Y bueno, que quisimos ponerlo aquí. Lupita es muy ambientalista, por eso también. Bueno, así es. Recuerden, hoy, 20 de mayo, Día Mundial de la Abeja, pero no olviden que el 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Así y es. en este año está muy orientado, ¿verdad?, a cuidar la administración de medicamentos, ¿sí? Va orientado a concientizarnos en la importancia de una aplicación segura de los medicamentos a nuestros pacientes.